Voy a empezar. Bueno, ahora vamos a empezar un nuevo ciclo eh, en nuestras enseñanzas. Ya terminamos con la parte del matrimonio. Fue muy interesante, realmente, no sé los demás, pero todos quedamos como sorprendidos de las cosas que enseña Dios a través de su palabra. Y el paso que le sigue a esto, después de haber estudiado todo lo que era el eh, el nacimiento del Señor y todo, y cómo Dios se muestra desde el Génesis y la manera en que uno puede conocer a Dios y la manera en que interactúa con Dios y cómo el matrimonio como ejemplo de las relaciones es un ejemplo, una imagen del Señor y las herramientas que Dios nos dio para que a través de nuestras vidas podamos llegar a Él. Lo que parece más consecutivo a eso es que ¿cómo hacemos para que todo esto que aprendimos lo podamos pasar a otras personas? ¿Y qué son las cosas que son primordiales para hacer? Y, y realmente esto es importante para la iglesia de Cristo. Esta es una de las cosas importantes que hay que hacer. Ok, de eso es de lo que vamos a hablar y por eso vamos a estudiar la primera carta a Timoteo. ¿Y por qué se llama un relevo generacional? Porque Pablo ya estaba, digamos, en sus últimos tiempos como predicador. Iba muy probablemente, y dicen todas las cosas de historia, que él murió allá en Roma como romano. Eh, pero ya estas cartas fueron escritas para aquellos que iban a sucederlo en lo que era su ministerio. Recuerden que a Pablo se le dio el hecho de que él fuera el apóstol para los gentiles. Que el Señor le dijo, mire, yo necesito que usted vaya a los gentiles y deje que Pedro y los demás se queden con la parte de los judíos. No sé si sería por la terquedad, la mayor terquedad de los judíos o porque Pablo era lo suficientemente conocedor de la cultura occidental como para poder expresarles a aquellos que no conocían en profundidad la escritura que había un Salvador para sus vidas. Eso no está claro en ninguna parte de la historia, pero todas las cartas de Pablo indican que es una enseñanza metódica de alguien que realmente entiende la cultura occidental, entendiéndose cultura occidental como la manera griega de hacer las cosas, que luego fue pasada a Roma y de Roma pues se extendió en todas las partes. Bueno, primero fue pasada por Alejandro. Así que vamos a empezar con la primera carta a Timoteo y vamos a ver primera de Timoteo en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Entonces, por favor, consigan sus Biblias. Esta es la introducción. Normalmente todas las cartas en griego de, los, de personas que son griegos siempre tienen una introducción. Y por eso nosotros heredamos que cada vez que empezamos una carta, empezamos con espero que se encuentren bien y no sé qué cosa. Y les escribimos esta carta para Esa introducción es una herencia griega. Los griegos cuando escribían las cartas se escribían de esta manera. Entonces, cuando él le escribe la carta a Timoteo, le escribe lo siguiente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Le escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En el original, el nuestro también está con el Padre. Dice, bueno, perdón, no en el original, sino en la gran mayoría de los documentos originales más antiguos, dice nuestro Padre. O sea, diría gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Ok, en esta porción bíblica, que solamente es la introducción, nos conecta con todo lo que hemos aprendido antes, que aprendimos en el Génesis, que aprendimos en la parte de la familia, perdón, del matrimonio, o de la familia. Y nos conecta por los personajes que aparecen. Esos personajes que aparecen ahí en esa porción son tres. Primeramente aparece Pablo, que ya he hecho una breve reseña de ese señor. Y segundo, aparece Timoteo en esa porción. De Pablo, él se expresa a sí mismo como: yo soy apóstol del Mesías Jesús. ¿Por qué digo Mesías y no digo Cristo? Porque necesitamos entender de por qué él habla de la palabra apóstol. La palabra apóstol significa alguien que fue enviado desde un punto a otro. No significa enviado simplemente, sino fue enviado desde un punto a que fuera a otro punto. Esto no necesariamente tiene que ser físico, no tiene que ser de Barranquilla a Bogotá, no. Es algo como: estabas en tal parte, yo te saqué de ahí y te llevé a otra parte, o te envío, no te llevé, te envío a otra parte, pero tienes que salir de aquí. Así que la palabra apóstol es muy parecida a nuestra palabra misionero de hoy, o la que entendíamos o la que entendemos como misionero de hoy, que es alguien que sale de una nación o de un pueblo o de una ciudad o lo que sea para llevarse, para ser enviado a otra. ¿Por qué dice Pablo apóstol de, primeramente, no dice de Jesús Cristo, sino de Cristo Jesús? Él le está estableciendo a Timoteo. Timoteo es la parte importante de quien me envió. No es que fuera Jesús el hombre, porque cuando yo conocí a Jesús el hombre, ya había muerto. Lo importante aquí es que a mí me envió Cristo Jesús, el Mesías Jesús. Como tú sabes, yo soy judío y por ser judío, yo sigo el Antiguo Testamento y por esta razón las escrituras mías son el Antiguo Testamento. Y por ser así, estoy hablando del mismo Mesías del que habló Daniel. Y como ese Mesías era Dios, te estoy hablando de que yo soy un apóstol enviado por el Dios Jesús, por el Mesías Jesús, por el Cristo Jesús, por el ungido Jesús. Primera cosa. La segunda es que yo no soy enviado simplemente como una sugerencia. Yo soy enviado porque Dios me lo ordenó. Escuchen bien. Dios me lo ordenó. No me dijo, si te es posible, ves. No. Dios me dijo que yo debía ir. No. Dios dijo, vas. Así fue. Es un mandato de Dios. Hoy en día nosotros vemos en muchas iglesias la palabra ordenamiento, que fue ordenado. El sacerdote fue ordenado obispo, el obispo fue ordenado cardenal, el diácono fue ordenado no sé qué, el otro fue ordenado pastor, este fue ordenado misionero, etcétera. Pero realmente lo que Pablo está diciendo aquí es: el ordenamiento es un ordenamiento por mandato, no es por escogencia, no es por habilidades, es porque Dios lo mandó. Vaya, vaya, vaya. Por si acaso, a nosotros se nos dijo, ¿qué fue lo que dice en Mateo capítulo 28? Vayan y hagan discípulos. Más bien dice, hagan discípulos yendo a.
Eso es lo que dice el mandamiento en Mateo. Hagan discípulos, es su mandato. Igual que con el mandato para Pablo es hagan, para nosotros es hagan discípulos. Es un mandato. No se le dice que posiblemente si quiere y si tiene las habilidades, vaya. No, lo que dice es vaya. Eso dice de Pablo. Ahora, la tercera cosa que nos dice de Pablo en esa porción bíblica es que Pablo es el padre de Timoteo en la fe. El padre de Timoteo en la fe. Vuelvo yo otra vez, repito, puede que nosotros sepamos que Pablo no es padre biológico, pero sí sabemos que Pablo es padre de Timoteo en la fe. Bien, ahora yo he escuchado, y no sé ustedes, a muchas personas diciendo, él es mi padre espiritual. ¿Han escuchado eso? Maribel, sí. ¿Los demás han escuchado? Sí, señor. Tal fulanito, sutanito es mi Sí. padre espiritual, etcétera, etcétera. Ok. De esto es de lo que está hablando Pablo. Yo soy el padre espiritual de Timoteo. Pero necesitamos entender qué significa esto de padre espiritual de Timoteo. Es un padre en la fe. Es un padre dentro de la fe. Y la palabra padre significa crianza. Miren cómo es de importante esta palabra. Esa palabra es la palabra crianza. ¿Ustedes recuerdan del domingo pasado cuando usamos la palabra crianza? ¿Recuerdan cuando di? ¿Cómo? Yo no lo recuerdo. Ay, Dios mío. Dice que el hombre sustenta a su mujer, sustenta y la alimenta. Esa palabra es crianza. La palabra crianza. Pablo es padre de Timoteo por la crianza de Timoteo en la fe. O sea, por hacerlo crecer, por hacerlo levantar, por sustentarlo en los momentos difíciles, por consolarlo en los momentos difíciles. Eso es ser el padre en la fe. Es el que está ahí, es el que se desmera, se preocupa porque la persona crezca. Cuando nosotros hablamos de padre en la fe, muchísimas veces solamente pensamos en aquella persona que nos compartió el evangelio. Quiero decirles que no. Ese simplemente fue un evangelista. Alguien que te mostró el evangelio. Padre es aquel que está pendiente de ti, que está pendiente que crezcas en tu fe, que cuando tú tienes problemas con tu marido, está ahí para decirte, mira, sería bueno esto, sería bueno aquello, mejor no hagas esto, si es mejor que hagas aquello, etcétera. Que cuando alguien muere en la familia te pueda decir, mira, no te preocupes, nosotros sabemos dónde está, por qué está, qué está haciendo. Esa persona que hace que tu fe, tu relación con Dios, no solamente se mantenga, sino que se sostenga, o sea, se sustente, que crezca, que dé fruto, que salga el árbol de esa fe, que haya muchas hojas en esa fe. Esa es la persona que tú necesitas considerar como el padre. ¿Qué tuvo que hacer Timoteo para entender de Pablo que él era
su padre espiritual. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque lo que de Timoteo se dice es eso. Hijo verdadero. Escuchen la palabra que dice ahí. Es muy interesante. Verdadero hijo en la fe. ¿Qué significa? Pablo trató de que muchos pudieran crecer en la fe. Si ustedes pueden buscar en sus Biblias o buscar en Google o buscar donde quieran, busquen los viajes de Pablo. Pablo hizo unos como 4 viajes, creo que son, en diferentes ciudades, en diferentes épocas, con el mismo mensaje, el mismo evangelio. Escribió todas las cartas que escribió, pero solamente a dos les escribe específicamente para que sean sus sucesores en el ministerio de la fe. ¿No les parece interesante? Podemos predicar y tratar de sustentar a muchos, pero realmente son los muy pocos aquellos que van a seguir nuestro legado, nuestra herencia en la fe. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan Timoteo soy yo de algún Pablo que fue mi padre? Pero realmente, Luis Carlos, yo no tengo ningún padre así que se diga que me haya llevado, que me haya levantado, que... Bueno, pues si no tienes uno visible, mira para arriba. Porque entonces tu deuda como hijo es directamente con tu Padre el Celestial. ¿Cómo así? Ok. Pablo dice que Timoteo es su verdadero hijo en la fe. Pero ¿quién fue el padre espiritual de Pablo? La Biblia enseña que él se dedicó a las escrituras. Y luego enseña que estuvo 3 años retirado. Y él comenta que fue como hasta el tercer cielo, una cosa así. Eso tiene una connotación para un judío. Eso significa estuve con Dios, estuve en la presencia, estuve, ¿cómo se llama? Por encima de las cosas que son no, físicas. Eso indica que su padre espiritual fue el mismo Señor Jesús. Es más, en muchas ocasiones aparece que el Señor le habló directamente a él, como por ejemplo el día en que él necesitó darse cuenta de a quién perseguía. No fue el Padre, Dios Padre, sino fue el mismo Señor el que le dijo, Saulo, ¿a quién estás persiguiendo? Me estás persiguiendo a mí. ¿Recuerdan? ¿Todos recuerdan? Maribel sí recuerda, ¿los demás recuerdan? Sí, señor. Entonces estamos hablando de que Dios, si tú, por ejemplo, puedes decir, no, pues a mí me enseñaron el evangelio, luego estuve en una iglesia, pero que haya alguien así que estuvo pendiente de mí, haciéndome crecer, que mi fe creciera, que yo pudiera entender más, realmente no tengo a ninguno. Pues tienes a uno, tu Padre Celestial, y tu Padre Celestial te ha hablado durante todo el tiempo a través de la palabra de Dios. No hay excusas, todos somos hijos. Todos somos hijos. En el caso de Timoteo, tuvo la gran bendición de tener a un padre espiritual llamado Pablo. Pero no en todos es así. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ok. Pero hay un tercer personaje. ¿Ya lo descubrieron? ¿Al tercer personaje lo descubrieron? ¿Quién es?
¿El Espíritu Santo o qué? No sé. Dios. El tercer personaje es Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Dice de Dios. Ah, ya, sí. Por eso, pido a Dios nuestro Padre. Sí, pero fíjense que no habla del Espíritu Santo. Esto es una inspiración del Espíritu Santo para hablar de las otras dos personas. Y sin embargo, al hablar de las otras dos personas, las interrelaciona de tal manera que uno no sabe de cuál de las dos está hablando, a menos que hablara de una misma esencia llamada Dios. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. No se han dado cuenta, sí. De Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús. Ok. Sí, Voy a regresarlo para que Jesucristo, ustedes... Señor. ¿Cómo? Dice, Dios Padre y Jesucristo, Señor. Sus dos. Sí. Ok, voy a regresarlos un momentico para que lo veamos bien, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Perdón. Perdonen que estoy apenas aprendiendo cómo es esto. Ups. Aquí. Miren lo que dice de Dios. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y de Cristo, miren bien por dónde empieza siempre. Cristo Jesús, no Jesús Cristo. Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. Luego abajo dice, de parte de Dios, nuestro Padre. Y Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando dice Dios arriba, sería Dios el Padre, porque está diferenciando a la persona de Dios con Cristo Jesús. Entonces, si Cristo Jesús es el Hijo, Dios es el Padre. Y claro, lo vemos referenciado abajo, es Dios Padre. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Ok, arriba nos dice que Cristo Jesús es nuestra esperanza, pero arriba, abajo dice que Él es nuestro Señor, y la palabra Señor es el señorío de Dios. Pero además dice que Dios, el Padre, es Salvador, pero nosotros sabemos que el Salvador es Jesús. Por lo tanto, es una clara, por si acaso ustedes se encuentran con alguien que no crea que Jesús es Dios. Si uno lo lleva a esta porción bíblica específicamente, ustedes saben que está superponiendo uno con el otro y no hay manera de superponerlos a menos que sean el mismo. A menos que sea el mismo. Y por esa razón, el personaje que nos faltaba era Dios mismo. Ese era el personaje que nos faltaba. Uy, perdón, lo siento. Este era el personaje que nos faltaba. Uy, a ver si me pasó. Ya, ahí. ¿Lo tienen? Sí, Dios. Dios, ok. Perdonen la... Tengo que estudiar más. Tranquilos, la próxima vez será mejor. Lo que Dios está mostrándoles entonces es, óigame, el tercer personaje en esta historia es Dios. El que motivó esta historia es Dios. El que mandó esto es Dios. Porque Dios a mí me dijo, Pablo, a mí Pablo, Dios me dijo que te escribiera a ti, Timoteo,
para que hicieras algo. Ahora, nosotros debemos entender lo que dice ahí. La palabra que más se repite después de Cristo Jesús es la palabra nuestro. Está diciendo el Dios que es mío y el Dios que también es tuyo. El Dios que yo conozco, el Dios que tú también conoces. Nuestro Dios, nuestra esperanza, nuestro Padre, nuestro Salvador. ¿Ok? Y con eso, Él establece de dónde viene digamos, la autoridad para decirle lo que le va a decir. Y antes de decirle lo que le va a decir, le va a mostrar cómo todo esto viene de Dios. Todo esto lo lo voy a basar en el hecho de que Dios, y miren bien, esta parte es importante, gracia, misericordia y paz vienen de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya no habla de Salvador, habla de el Señor. La palabra Salvador quedó atrás y ahora es Timoteo. Él es nuestro Señor y nuestro Padre. Y de Dios, proviene su gracia. O sea que lo que vamos a recibir es algo que nos viene directamente de la gracia de Dios, una gracia que no es manchada con nada, no hay ningún motivo para que nosotros podamos asumir de esta gracia. Así que lo que te voy a hablar a ti viene de la gracia de Dios, una gracia que es motivada plenamente por alguien que tiene todo para alguien que no tiene nada. Y en la misma manera en que yo recibí la gracia, esa misma gracia que viene de Dios te la quiero pasar a ti. Y eso es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque Dios nos ama de una manera increíble, tal que aún en medio de toda la maldad que nosotros podamos tener, Dios ha tenido misericordia para que nosotros podamos hacer esto que nos ha enviado a hacer. Y te voy a dar la última que Dios me ha enviado a que te diga. Paz. La paz que el Señor le dejó a los apóstoles cuando ellos estaban en la cena es la misma paz que Dios me ha dado para estar aquí en Roma en cadenas, porque todas las personas piensan que él escribió eso cuando él estaba en Roma. Bueno, no todas, pero sí mucha gente. La misma paz que yo tengo al estar encerrado, la misma paz que tengo cuando me han golpeado, cuando me han escupido, cuando me han echado, cuando me han perseguido, es la paz que las personas no pueden entender. Solamente la entienden aquellos que definitivamente se despojan de su ego para ser obedientes al mandato que se les ha dado. Yo, Pablo, tú me has visto como tu padre espiritual. Tú me has visto como en medio de todas las cosas, en medio de todos los sufrimientos que hay en esta tierra, he podido vivir en paz. Esa es la misma paz que el Señor te envía a ti para que hagas el ministerio que yo te voy a enviar. Apoltrónate sobre su gracia, sabiendo que su gracia está sustentada por su misericordia. Y cuando eso sea verdad, sobrevive con su paz. ¿Todos podemos entender eso? ¿Todos podemos visualizarlo? Yo sí.
Ok. Porque eso es lo que nos dice Dios hoy a nosotros. Nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestra esperanza y nuestro Señor nos envían al mundo a todos nosotros con su gracia, producto de su misericordia, para que tengamos la paz en cualquiera de los espacios de nuestra vida. Ok, pero ¿y cuál fue el encargo? Entonces, ¿cuál fue el encargo? Que se le dio a Timoteo. ¿Ok? Vamos a leer. ¿Lo tienen? Por favor, pueden mirar en sus Biblias. Por favor, miren en sus Biblias. Aquí está. Dice así, Versículo. versículo 3. Como te rogué, es el Padre espiritual. Pero este Padre espiritual dice, como yo te rogué. Y quiero decirles que realmente la palabra que aparece ahí es ruego. Es súplica. No está diciendo, como yo soy su papá, no. Tal como yo te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a los mitos y a las genealogías interminables, porque esas cosas dan lugar a discusiones inútiles. Así como yo te instruí, te encargo ahora que vuelvas a hacer la misma instrucción, ya no solamente en Éfeso, a donde vayas, para que el plan que Dios tiene de rescatar a la humanidad avance. Obviamente, esa es una paráfrasis de lo que dice. Voy a leerlo en la versión para que quede, que no me estoy saliendo de lo que dice o la idea de lo que dice el escritor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo, que le encargaba. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Perfecto. Bien. El mandato de Pablo es instruye. Instruye. Lo que significa que no es solamente te voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Te rogué, no, instruye. Ese es el mandato. Pero quiero que empecemos por la forma en que Pablo le habla a su hijo. No le está ordenando de una manera mandatoria, porque el mandato que recibió Pablo no lo recibe de una persona, lo recibe de Dios. Así que este mandamiento le pasa a Timoteo y le dice, te ruego. Eso es increíble en cuanto a un padre judío, porque los padres judíos normalmente ordenaban y se hacía. Pero en este caso, este padre en la fe está hablando como el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos. Te ruego, les ruego, te ruego, te pido.
te pido. ¿Usted quiere saber quién es su padre espiritual? Es aquel que les dice las cosas en forma firme, pero no los obliga. Deja que su voluntad delante de Dios sea respetada. Y espera en su Dios, en su Padre, que Él haga la obra en el corazón de su hijo en la fe. Eso es muy diferente a lo que se enseña con respecto a los padres en esta tierra. Soy su papá y listo. No. Este padre es un padre en la fe, en lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, Pablo le dice, quiero que instruyas. Quiero que no solamente mandes, quiero que no solamente les digas el conocimiento, sino que así como lo hiciste en Éfeso, lo hagas también de ahora en adelante para con toda la iglesia. Quiero que los instruyas, quiero que pases tiempo con ellos, quiero que ellos vean lo que tú viste en mí, así como yo te rogué. ¿Recuerdan lo que él está diciendo, verdadero hijo en la fe? ¿Cómo es que Timoteo es hijo de Pablo y cómo puede hacer las cosas que su padre le está mostrando en la fe? Porque caminó con Pablo todo el tiempo y aún solamente cuando Pablo se dio cuenta que este muchacho ya estaba preparado, él le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Te pido que todo lo que has visto de mí lo enseñes aquí en Éfeso, porque a mí me corresponde irme a Macedonia. Fíjense bien el entrenamiento de Pablo. No lo dejó para que fuera a toda Grecia. No, solamente te pido que te quedes para la iglesia de Éfeso. Éfeso. Y si ustedes, como yo, les gusta la carta de Éfeso, la carta que Pablo le envía a Éfeso, se darán cuenta del resultado de un hombre como Timoteo en una iglesia como la de Éfeso. Y al ver el resultado de Timoteo en la iglesia de Éfeso, entonces Pablo tiene la confianza suficiente para decirle a Timoteo, ahora te encargo que vayas a donde yo no pude ir. Todo lo que no pude hacer, todos los lugares a los que no pude ir, ahora te encargo la iglesia a ti. Ya me la dieron a mí, ahora te la encargo a ti. ¿Cuál fue su prueba de fuego? Éfeso. Éfeso. Ahora la instrucción corresponde a tres cosas específicas. Tres cosas específicas. Fíjense lo que dice, lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, la primera cosa es no enseñen doctrinas extrañas. No enseñen doctrinas que no son el evangelio que yo te he enseñado. Súper importante. Enseñar lo que es el verdadero evangelio. Entonces la instrucción es, no estén enseñando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Primera cosa, no enseñen. Segundo, no aprendan. No aprendan mitos, no aprendan de fábulas, no le coman cuento a las genealogías interminables. Es que yo vengo de la familia de Abraham, yo soy después de Abraham, de Isaac, de Jacob, de no sé quién y de no sé cuándo, y de no sé cuándo hasta que llegó a mí. No aprendan de esas genealogías, no se dejen convencer de esas genealogías. No se dejen engañar, no aprendan acerca de mitos, de leyendas, de cosas que las personas se inventan. Es que cuando Jesús estuvo niño, cogió un pajarito
que se había muerto, lo tomó en sus manos, le sopló y el pajarito voló. No aprendan de fábulas. Tercero, no discutan. No discutan. ¿Para qué tienen que discutir con la gente sobre esas cosas? No son importantes. No es importante discutir sobre los mitos. No es importante discutir sobre las genealogías. Lo importante es el evangelio. Así que la instrucción de Pablo para Timoteo es un rotundo no. No enseñen lo que no es. No aprendan lo que no es. Y mucho menos se fatiguen discutiendo en lo que no es. Mucho menos se fatiguen discutiendo en lo que no es. Hoy en la iglesia nosotros tenemos problemas grandes porque o enseñamos un montón de cosas que no tienen que ver con el evangelio. ¿Mm? Maribel me está viendo con una cara de... ¿Mm? No debemos enseñar cosas que no tienen que ver con el hecho de que la salvación es por fe y no por obras. No podemos seguir enseñando cosas que tienen que ver con si tú haces una cosa o haces la otra. Si tú te bautizas, entonces tú serás salvo. Si tu familia, entonces serás salvo. Si tú sigues yendo a la iglesia, entonces serás salvo. Si tu iglesia es de sana doctrina, serás salvo. Si tú, todas esas cosas no tienen que ver con el evangelio. Con el evangelio no tienen que ver. El evangelio tiene que ver con tres palabras clarísimas: gracia, misericordia y paz. Dios tuvo la gracia de enviar a su Hijo Jesús como un regalo para que nosotros pudiésemos tener salvación. Ese regalo fue dado porque Dios tuvo misericordia de nosotros al vernos estar tan destruidos a través del pecado que habíamos cometido y que cometemos. Y esa misericordia que nos dio la gracia de tener al Señor Jesús, nos ha dado la paz que necesitamos para con Dios Padre. Ese es el evangelio. No presentes otra cosa. Y tampoco vivas otra cosa que no sea esa, porque no es el evangelio. No es. El evangelio es una vida, es una vivencia, es como una instrucción. Se da cuenta de la persona, de la imagen que tenemos en la pantalla. Es alguien que tiene una instrucción. No es alguien que simplemente te digo 3 o 4 palabras, sino que te enseño a subir esta montaña. Te doy la mano para subir. Y cuando llegues arriba, te subo el pulgar y te digo, oye, excelente lo que hiciste. Así es. Así es. Esfuérzate, sé valiente, llega aquí. Sí, ese es el evangelio. No es un evangelio light, no es un evangelio en el cual no hay sufrimiento. Sí, el evangelio implica sufrimiento. Y por eso es que necesitamos tener gracia, misericordia y paz. Si no, sería imposible manejar eso. Sería imposible. No podríamos en ninguna manera usar las herramientas de Dios para la salvación. No podríamos usar el dolor, no podríamos usar el ejemplo, no podríamos usar el trabajo, no podríamos usar el orden, si nosotros no sabemos que el evangelio está basado en la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Así que no enseñemos lo que no es. No escuchemos lo que no es.
No escuchemos lo que no es. Porque tarde o temprano, con esas cosas, esos mitos, esas genealogías interminables, las vamos a adherir a la sana doctrina y la vamos a dañar. Y mucho menos discutamos. Cuando alguien quiera discutir acerca de eso, no discutamos. Dejémoslo. No necesito discutir sobre eso. Lo que está escrito por Dios, está escrito por Dios. Así es. Y yo no necesito discutir contigo por lo que tú crees que Dios escribió o lo que yo creo que Dios escribió. Lo que Dios escribió, Dios escribió. ¿Y el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo que Dios quiere es que nosotros podamos edificar a la iglesia en la verdadera fe. Ese es el objetivo que Dios tiene para con nosotros, que edifiquemos a la iglesia en la fe. Es el encargo que Pablo le hizo a Timoteo. Timoteo, quiero que edifiques a la iglesia en la fe. Para que puedas hacer eso, no puedes enseñar un evangelio diferente al evangelio que yo te he enseñado. Y para que tu evangelio, el evangelio que yo te he enseñado, no se corrompa, deja de escuchar los mitos y las fábulas, las cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Deja de escuchar a aquellos que se creen más porque yo fui criado bajo, ¿cómo era que se llamaba el pastor este de Gamaliel? Gamaliel, ¿cierto? Gamaliel. No, es que yo soy de la tribu de Leví, porque a mí yo vine de Samuel, no porque yo soy de no sé quién, no porque a mí me encargó la Virgen María, no porque a mí me dijo fue el rabí Ben yo no sé qué. Nada de esas cosas edifica a la iglesia. A nosotros no nos edifica como personas individuales y a la iglesia tampoco la edifica como cuerpo de Cristo. Lo único que edifica a la iglesia como cuerpo de Cristo es que nosotros sigamos el verdadero evangelio del Señor. ¿En qué está basado el evangelio del Señor? En su palabra. No busquemos más cosas, está en su palabra. Así que el objetivo de pasar la posta a los que nos siguen es edificar a la iglesia. Edificarnos unos con los otros y a los otros y edificar la iglesia. Dejemos ahí. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Bueno, ¿alguien tiene algo que No. quiera agregar a algo que se quedó en el tintero? De pronto se me quedó algo en el tintero, es posible. ¿Alguien que tenga un comentario? Yo, Consuelito, sí. Patricia, es que estoy con el de mi mamá. Es que definitivamente para poder hacer esto que estás enseñándonos, que el Señor nos muestra, es a través de leer, estudiar, escudriñar su palabra. Si no, de resto difícilmente lo vamos a saber. Así es. Y si nos dedicamos solamente al culto del domingo, pues grave. Y a mí me ha parecido muy importante y lo he venido haciendo es volver a escuchar la enseñanza. El culto es espectacular. Porque a veces como que uno está entretenido, no presta la atención correcta. En cambio, cuando uno lo escucha como que ya está en silencio, ayuda muchísimo. Gracias. Sí, yo quiero decirles que yo al principio pensaba nunca, no ver la enseñanza porque era como
¿cómo se llamaría eso? Como agregar una persona más que la viera, pero después me di cuenta la importancia de volverla a ver desde el plano del que escucha, para Yo, entender las cosas. A veces hay cosas que yo digo, le salió eso. uno con medio, sí. Y eso es interesante. Yo no sé qué tanto ha sido para ustedes, pero entender que somos como Timoteo, a quien se les ha dejado una posta, es muy importante, súper importante. ¿Qué, Sonia? A ver, yo pienso que una de las cosas que se está viviendo hoy en día, o se está viendo hoy en día en los creyentes, es que, y de pronto tiene que ver con lo que decía Pati, es que nos hemos vuelto muy perezosos y se nos ha olvidado que lo que el Señor quiere es una relación íntima con cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo que nos hemos vuelto perezosos? Porque preferimos ir a una iglesia a que nos compartan o ver prédicas o enseñanzas de otros, pero no permitimos que el Señor lo haga directamente con nosotros, digamos como cuando yo voy a la palabra directamente, ¿no? O cuando yo entro en mi aposento y cerrada mi puerta, como dice la palabra, a veces ya no se hace eso. Y entonces hay muchas excusas. Ahí la excusa es que estamos en un mundo de carrera, no tengo el tiempo, tengo muchas actividades, pero no hay como esos tiempos. Y ver aquí, por ejemplo, la labor de un Pablo tan especial, donde él asumió ese apostolado y entendió que ese apostolado venía de parte de Dios mismo, y que lo que él tenía que hacer era, de alguna manera, trasladarle, o sea, compartirle y enseñarle a Timoteo cosas, pero con una palabra que para mí, digamos que, bueno, tú decías ahora de que los judíos y es lo que un papá dice se hace, ¿sí? O sea, esa imposición. Y uno ve mucho eso, lo ve, lo vive, y alguna vez nosotros lo hablamos, Lucho. Yo lo hice, ¿sí? Sin querer hacer daño, pero lo hice. Y conmigo lo hicieron, de imponernos. Y se nos olvida que el que tiene que convencer es el Señor. El que convence es el Señor. O sea, yo doy y él es exactamente igual con los hijos biológicos. Así debe ser con los hijos biológicos. Yo debo ser como un Pablo con mi hijo biológico. Yo le enseño, pero entonces yo empiezo a sufrir y a padecer porque él no hace lo que a mí me parece y lo que yo digo que tiene que hacer, y no dejo que el Señor haga cuando él quiera, en el lugar que él quiera, como a él le parezca, el trabajo que tiene que hacer en mis hijos. Así es. Ok, recuerden. Yo opino que la parte fundamental está en lo que aclaró Lucho, en que fueron muchas las personas que oyeron a Pablo, pero realmente quienes decidieron ser discípulos, realmente fueron dos. El discipulado es una cosa completamente diferente porque implica una responsabilidad de uno con uno mismo y una decisión de uno con uno mismo. En ese momento se forma la llave padre-hijo, hijo-padre, ¿sí? de que está hablando. No estamos hablando de cosas diferentes, sino la responsabilidad que le cabe a cada quien de ser oidor o de ser discípulo. Así es. Y Pablo sabía muy bien que si Timoteo no practicaba lo que se le había enseñado, si Timoteo no le decía a las personas lo que se le había enseñado,
se le iba a olvidar, iba a caer en las cosas que no debía enseñar. Yo con esto quiero motivarlos a ustedes a enseñar la palabra de Dios donde sea que vayan. En su casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea hay la necesidad de predicar la palabra de Dios. Con la misma gracia, la misma misericordia y la misma paz con la que Dios a nosotros nos comisionó. Dejemos de estar luchando por doctrinas, luchando por... No, eso no avanza en nada a la iglesia de Cristo. No trae a nadie a los pies del Señor. Lo que necesitamos hacer es copiar la manera en que el Señor hizo las cosas. Cuando Él se humilló a sí mismo, se hizo pobre por amor a nosotros, los pobres, que no teníamos nada. Entonces, yo sí les animo a que no se queden con lo que aprendimos, sino que lo que aprendimos hay que darlo a los que no lo conocen. Y aún a los que lo conocen, pero que han creído en mitos, en fábulas, en el fulanito de tal que tiene una gran preparación en el seminario, todas ese tipo de cosas, no. Para eso tenemos la palabra de Dios. Y si hay necesidad de hablarlas, hay que hablarlas. Pero nunca lleguemos a disputar con las personas de tú a tú, porque realmente esas disputas son inútiles. Inútiles. Eso de empezar a discutir sobre otro, inútil. Eso no va a llegar a nada. Eso es simplemente algo del ego. Yo quiero que lo que yo creo, eso prevalezca por encima de lo que tú crees. No sirve, es inútil. No es parte del evangelio. No lo usemos. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Sabía que Timoteo se iba a enfrentar a todo lo que él se enfrentó. ¿Ok, Sonia? Bueno, es que tiene que ver con lo que acabas de decir, era yo tener muy claro el encargo que tenemos, ¿no? Tener muy claro la instrucción y es ese no, porque tendemos a eso, o sea, a lo que traíamos. Por eso hace un tiempo hablábamos de que, y tú nos decías mucho o sea, cómo tenemos que cambiar de alguna manera nuestro chip, dejar muchas cosas, los esquemas que traemos. Y podemos llevar muchos años digamos, de que se supone que nos compartieron del evangelio. Pero ¿cómo ha sido mi caminar digamos, en esa relación con Dios y con ese crecimiento en el evangelio? Y tú decías que el evangelio es una vida, y es que de eso se trata, o sea, es una vida, no son esas doctrinas extrañas de muchas iglesias, ni esos mitos y fábulas, ni poner en lugares a veces que uno después es que se sorprende, pero es que el líder tal, el apóstol tal, el pastor tal, ¿no? O sea, es que somos hijos y estamos la iglesia somos una sola y somos su iglesia, la iglesia del Señor. No Así son tampoco mis discípulos, sí, o sea, uno puede decir mi hijo en la fe, pero realmente son del Señor y yo no puedo tratar de sentirme de alguna manera como dueña o como, y por ese sentir a veces equivocado es que es mi hijo en la fe porque o yo le compartí o me lo entregaron como discípulo o yo lo empecé a formar, entonces yo tengo que decirle cómo tiene que hacer A, B o C, y no, o sea. Sí. Antes de terminar. Yo diría, perdón, Lucho, un segundito ahí rápido, segundo rápido. Yo diría, vea, hay una cosa, el problema del ser humano para mí se centra solamente en una cosa, es el ego, el querer sentirse Dios, el querer ser superior. Y yo, por ejemplo, y uno lo sabe, usted internamente sabe
Decía Sócrates, la conciencia de un Dios chiquito. Uno sabe cuando usted está teniendo problemas con el ego y está sublevado, que es casi siempre. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, yo he sido un poco, pues, muy independiente desde pelado, muy independiente. En todo sentido, Lucho me conoce, hace más de 20 y pico años me conoce. Y yo formaba grupos y cosas, pero a mí casi nadie me formó propiamente. Me los valores, algunos valores de joven, y en la parte cristiana, que yo diría que es lo más, diría un niño sabio, mucho más mejor, Lucho. Yo desde que conozco a Luis Carlos, la formación, Lucho me ha conocido como persona y todo, y esa parte yo a Luis Carlos lo siento como un padre espiritual, ¿sí? O sea, esa parte, y pues de alguna manera sé que todos también lo sienten, pero en mi sentido con Lucho no solamente las reuniones, hay muchas cosas internas que a veces hablamos personales, y eso, y yo lo veo a él, por ejemplo, en esa guía y en eso, pero no veo esa parte de ego, ni en él, ni en parte mía. Siempre veo es como esa amistad, esa hermandad, ese ánimo espiritual bonito. Cosa que, por ejemplo, en otras congregaciones, porque yo conocí asambleas, conocí presbiteriana, bueno, en fin, que también son cristianos, pero me choqué con más de uno porque cosa que yo detesto y contra lo que lucho, porque yo también lo tengo y todos lo tenemos, es ese ego, ese es que aquí se dice, es que aquí se hace, es que, un momentico, ábrase, no, o sea, no, así no es. Y empiezo a encontrarme con Luis Carlos, el primer encuentro que tuve con él, que fue llevándole unos dólares, y me empecé a hablar y empiezo a hablar como siempre, y Lucho me decía, a veces se ve que conoce la Biblia, que lee la Biblia. Le dije, sí, tal cosa, le comenté. Me invitó a la congregación, empecé a hablar con él y siempre he encontrado, se lo digo en el buen sentido y en forma de loable, es esa humildad que veo en Luis Carlos. Es esa humildad y esa nobleza, ese buen manejo, esa técnica espiritual que uno hace que se sienta amado y construido. ¿Sí? Y eso es algo muy bonito. Yo pienso que, hombre, si usted es padre, siéntase padre. No hablo en el caso de Luis Carlos, hablo en el caso general. Usted es padre, sienta de padre. Arraigue a sus hijos, fórmelos, ¿sí? Fórmelos, llévelos, construyalos, ayúdeles. Desde el punto espiritual y en la parte que sea posible. Pero esa parte yo, por ejemplo, de Luis Carlos la he sentido mucho. Me parece algo muy bonito. A lo que yo voy con todos ustedes que están escuchando, hagan lo mismo. Yo a veces trato de hacer, busco quién poder, a veces con mis sobrinos o sí, con algunos de mis semejantes, poder guiarles, enseñarles, instruirlos, enseñarles lo que sé. Eso es algo muy bonito y yo pienso que no es de ego, es de demostrarles, o sea, de ayudarlos a levantarse. Ya cuando se vuelve un ego, como un ejemplo, no quiero criticar congregaciones, pero por ejemplo, es que yo tengo los 12, es que yo tengo los tantos, y es porque eso lo vi mucho, y esa vaina digo, no, eso no es así, eso no es el evangelio. No es, o tener una iglesia llena de 400 miembros, no, eso para qué. No, es gente bien formada, nutrida, no casi abortivos, es gente nutrida. Eso es lo que, pues, quería como hacer la anécdota. Ok. Bueno, me gustaría que de todas maneras sí realmente revisaran de nuevo y pusieran la mente más en, ok, si esto fuera Pablo hablándome a mí y mi nombre cambiara a Timoteo, ¿cómo esto cambiaría mi manera de pensar y de vivir en esta semana? Voy a cortar la grabación.